Welcome back to my channel. Esta semana les traigo un video un poco diferente. Les voy a contar una historia real. Me pasó a mí. El momento en el que me atropelló un camión. Y usualmente cuando le cuento a alguien que me atropelló un bus, se imaginan esto. Mis amigos se imaginan esto. Pero realmente como sucedió fue así. Cuando estaba en la universidad, en el tercer año de la carrera, una de mis mejores amigas, al comenzar esta clase, no necesitamos estar ahí. Y salimos del hospital, estábamos cruzando la banqueta. Hay una parte, yo no recuerdo, o sea, mi mente hizo un blackout para como no traumarme del accidente. Mi mejor amiga me lo tuvo que contar. Entonces íbamos caminando por la banqueta, íbamos digamos en esta dirección. Íbamos en la esquina y los carros que iban en esta dirección, el semáforo se había acabado de poner rojo. Di un paso fuera de la banqueta, después todo se puso negro. Escuché un vidrio así. The next thing I know, estaba siendo arrastrado por el camión. Entonces, cuando tuve otra vez conciencia de mí mismo, estaba literalmente viendo a mi amiga y los dos estábamos gritando. A mí me da risa porque pues es mi historia. Cuando recuperé conciencia de mí mismo, dejé de gritar y empecé a ver como al bajo del camión y empecé a ver a la llanta y mi pierna izquierda se había atorado en la llanta. Entonces como que en mi mente fue... ¿Algún día se va a parar este camión? Literalmente nos arrastró como 4 metros, que no parece tanto. Quiero verlos ustedes siendo arrastrados por un camión. Mi pierna izquierda se atoró en la llanta delantera derecha y mi amiga se quedó atorada en la izquierda. Y mi amiga se levantó primero, dio la vuelta, literalmente me pateó y me dijo: ¡Ya levántate! Me levanto, me zumbaban los oídos, todo estaba muy brilloso. Estaba sumamente enojado porque me acababan de atropellar. Me hizo una muy buena idea empezar a caminar hacia mi casa, hasta donde nos había llevado el camión, a la esquina. Y Marianne me grita: ¿a dónde vas? Siéntate. Y yo me siento y me dijo bueno, le voy a hablar a mis papás. Y yo debería hacer lo mismo. Entonces empiezo a buscar mi celular, no lo encuentro y una señora grita: ¿de quién es este celular? ¡Ah, es mío! Le marco a mi papá y no me contesta. Después le marco a mi mamá, ella sí contestó. Me digo: oye ma, acabo de tener un accidente. Y mamá: Tranquila, estoy bien. Y yo, nada, se me acaba de atropellar un camión. Y yo, sí, me acaba de atropellar, pero estoy bien, fue en la esquina del hospital donde tomo clases. Ahorita van a venir la gente del día por mí. Colgué y entonces le escribo a mi mejor amiga: ocupo que te metas a mi cuarto. Y ella: Ok, ¿por qué? porque mis papás vienen en camino a Puebla. Tengo una caja de materiales inapropiados para que los padres vean que necesito que saques. Después de eso me dijo: ok, pero ¿qué pasó? Y le digo: Es que me acaban de atropellar. entonces llegó la gente del IAR. Antes de contarles lo que pasó en el IAR, les voy a contar lo que me dijo Marianne que pasó en ese lapso que yo no recuerdo. Se supone que cuando nos bajamos de la acera, el camión venía en la misma dirección, iba en la misma dirección que nosotros. Ese pasó la dirección de la contracalle, iba para allá y él estaba doblando hacia la izquierda. Para eso yo me di cuenta, me volteé y le digo: y la empujé, pero pues no funcionó porque pues también la atropellaron. Que me pega a mí primero, salgo volando, le pega a ella y se cae y se da en la cabeza. Ella está bien, o sea, siempre ha tenido el mismo retraso mental, pero está bien. Y lo que me dijo ella es de que el camión se nos quedó viendo y volvió a arrancar. El camionero nos quería rematar. Paréntesis, conozco traileros, conozco camioneros que me han dicho lo mismo, que sus jefes le dicen: si atropellas a alguien o un accidente, mátalo. Porque para ellos les sale más barato pagar la funeraria que toda la rehabilitación. Como en ese entonces tenía 40 kilos arriba, o sea, nos quedamos atorados. Entonces no me quebré ningún hueso, más que nada las quemaduras por la fricción de la calle. Después, cuando nos metieron al día, había internos en el hospital. Donde me acuesto, él agarra las cosas para hacer una limpieza y le digo: no vas a hacer nada en mi cuerpo hasta que no me pongas alguna clase de anestésico. Yo no pienso soportar ninguna clase de dolor. Al final de cuentas, el seguro o alguien lo va a pagar, seguramente yo. He put me under. Me dijeron mis compañeros del hospital que mientras yo estaba anestesiado, empecé a gritar en inglés: ¡No! Cuando las personas están anestesiadas sueltan todo. No sé por qué dije eso, realmente no lo sentía. Ya desperté, mis amigos estaban al lado de los dos
Y lo primero que nos dijeron fue: aquí atropella un camión. eso es algo que agradezco a mis amigos y por eso es que veo este tema tan divertido. Nunca nos dejaron traumarnos, o sea, desde el primer día nos estuvieron haciendo bromas acerca de eso. Y le digo a las personas y las personas así de: Oh my god, are you okay? muchas personas no tienen tanta suerte como yo la tuve. Pero la rehabilitación sí duró, o sea, como fueron quemaduras, o sea, una de mis quemaduras se infectó de profundidad de mi dedo. Entonces casi llega a mi rodilla, casi me quitan la pierna, pero pues aún la tengo. Este incidente fue por karma. Solo a otras cosas, el giveaway. Van a ir a ver Jurassic World. Voy a darle a escoger a la aplicación 3 veces y el tercer participante que quede, que se va a llevar los boletos. Persona número 1. Persona número 2. Persona número 3. Bueno, eso ha sido todo por el video de esta semana. La moraleja que les puedo dejar es: fíjense en todos lados. Suscríbanse al canal, prendan las notificaciones, thumb this video up. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video aquí en Roger W. Hasta la siguiente.